Cuando tú lo tengas, confirma con amén. En Génesis 22, versículo 1. Amén. Y dice la palabra, aconteció después de esto que probó Dios a Abraham. Amén. Espero que hagas una oración y que la iglesia empiece por mí y el pastor de por mí. Amén. Padre, Señor, y es la gloria. Y sé que tu gracia es por mí. Sea tu Padre, si eres tú que habla conmigo, sea tu Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice la palabra que probó Dios a Abraham. ¿Para qué Dios probó a Abraham? Lo probó para su sinceridad, su lealtad, su obediencia, su fe, su temor a Dios, su fidelidad, su amor. Para eso Dios probó a Abraham. Entonces dice la palabra que Dios probó a Abraham. Y Abraham le contestó, aquí estoy. Abraham le dijo a Dios, aquí estoy. Sin saber lo que Dios quería, sin saber si lo que le iba a decir Dios le iba a agradar, sin saber si era de su agrado lo que Dios le iba a decir. Simplemente le dijo, aquí estoy. Porque a veces uno dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, aquí estoy. Pero cuando Dios te dice lo que quiere que haga o te manda a hacer, hace como una y te va para otro lado. Porque quizás no te agradó, quizás no era lo que tú querías, o quizás no era lo que tú esperabas. Pero tenemos que acostumbrar a decirle al Señor, viene aquí estoy, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, sino por su amor y su gracia. Amén. Entonces, Dios le dice a Abraham, y Abraham le dijo, venme aquí. Pero lo que Abraham tenía lejos, o lo que Abraham no pensaba era que Dios iba a pedir su amistad. Y todos sabemos de Isaac, no todos conocemos de Isaac. Y todos sabemos que Isaac significa risa. Y risa es un símbolo como de gozo, de alegría, de felicidad. Y entonces, eso es lo que representaba Isaac en la vida de Abraham y de Sara. Y Dios le dice a Abraham, y Abraham, yo me imagino, venme aquí, Señor, aquí estoy. Excúsame que haya tardado, lo que pasa que estaba con un mensaje y estaba jugando con él. Y wow, Dios, gracias, Señor. Quizás ha sido una bendición, quizás ha sido lo más grande, quizás ha sido un gozo estar. Wow, mira el juego, como mira Sara, es una increíble, no creía en ti, mira cómo está ella feliz, está volviendo a creer en ti, estamos todos felices. Gracias, Señor. Vale la pena creer en ti, vale la pena. Gracias por estar. Bueno, gracias, Señor, aquí estoy. Sí, si quiere que haga. Y yo me he ido, yo lo sigo mirando. Ay, te mandé a buscar para pedirte que tome tu hijo, tu único hijo, a lo que tú más amas, a lo que tú tanto quieres, y lo lleva a la tierra de Moriah, y quiero que lo sacrifiques como holocausto a uno de los montes que yo te dejé. Y yo no lo amo. Ahí está, a lo que yo amo. No. ¿No estás relajando? Sí, a tu hija. La cosa de Dios, ¿no? ¿Sabes? A cualquiera se le va la sonrisa de su labio. A cualquiera se le da gozo en su corazón. Aunque sea el mismo Dios que te lo pida. Aunque sea el mismo Dios que te lo da. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pide eso? ¿Por qué me pide Isaac a lo que yo me amo? Si yo te he servido, si yo te he dado la vida entera, si yo te amo, si yo tengo amigos, es la promesa. Tú me lo prometiste, ahora me lo pides, ¿por qué? ¿Por qué me pide Isaac a lo que yo amo? Pero muchos dicen, no, pero es que la Biblia dice que se levantó muy de temprano a la mañana. Ahí está escrito, wow, qué Abraham, wow, qué fe de Abraham. Esto
fe. Así que tiene que ser un cristiano, no como hoy, que una yoga, son de papel. Estos son cristianos, ¿verdad? ¿Viste cómo se levantó como si nada? Ahí está criticando y dijo, wow, esto se llama fe. Haga una cosa, que como así Jesús lloró en Semaní, así lloró Abraham. Amén. Como el corazón se le entristeció a Jesús en Semaní, así se le entristeció a Abraham. Como los sudores, como gotas de sangre le salió a Jesús, así le salió a Abraham. Este día, esta noche, Abraham pasó en Semaní. Abraham pasó en Semaní. Abraham sufrió como Jesús. Abraham pasó en Semaní. Aleluya. Pero a veces uno dice, como Abraham, cuando uno está pasando, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? Si yo no te pedí, si yo no te pedí. Y bueno, yo imagino que después de Abraham desfogarse, no llorar, pero te puedo contar porque es que no puede, yo imagino que está en una colina, un monte, es que no podía hacer ese show, ese pecado delante de su familia. ¿Tú te imaginas? Imagínate que vaya a donde está, tú imaginas que vaya donde está Sara, un jovencito, ¿sabes? Que Dios lo ha bendecido, lo visto como Dios lo ha prosperado, y visto todas las bendiciones que Dios le da, y yo imagino así, ¿verdad? Wow, qué Dios más poderoso, qué Dios más terrible, y tú viste, tú me sueñas, que tú yo te reíste cuando te dijo que Dios es madre. Sí, qué estúpida, qué tonta, porque no que era un Dios tan poderoso, tan real. Sí, Sara, pero ya, no, fíjate de eso. Vengo a hablarte, pero no te hablo hoy, yo no lo sabía. ¿Verdad? Qué bueno, ¿qué te dijo? Que nos va a bendecir, que nos va a prosperar, que nos va a multiplicar, ¿qué más? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Porque nosotros a veces, cuando queremos que Dios nos va a hablar, pensamos que nada más nos bendecir. Pero qué difícil cuando Dios dame. Y ahora digo, no, el Señor me dijo que era un sacrificio. Dice, ay, sí, qué bien, porque así yo puedo ayudar y puedo estar bien con Dios por lo que yo le hice, por lo que le dé. Y bueno, dice, yo te ayudo, yo busco el consejo y te lo doy y lo sacrificamos. Y dice, no es necesario estar un poquito. El cordero no, ¿sabes? No importa cómo lo diga, no importa lo suave, al final no le da. Y nada, yo imagino que quizás fue donde su quizás, como era un niño, quizás debe estar más dulce, más suave, ¿no? Todo mi mensaje, yo imagino que le da un beso. Mira, tú sabes que tú eres mi hijo, tú eres lo que más amo. Y tú sabes que todo es mío y todo lo que es mío es tuyo. Y nada, le digo solamente que mañana vamos a hacer. Yo imagino, oh, qué bien. Así está el cordero que estoy creando. Que si hacemos un sacrificio para Dios, no, pero no es necesario porque es que no. Uno quiere buscar la salida a veces de la situación y no puede. A veces uno quiere explicarlo, se le enreda porque no entiende lo que está viviendo, lo que está pasando. No puede explicarlo porque no entiende, no sabe cómo hacerlo. Los cielos. Quizás los cielos hubiesen entendido mejor, porque como son cielos, ¿no? Quizás hubiesen dicho, ¿sabes? Ustedes son, bueno, mi mano derecha y todo lo que tengo está puesto su mano y nada, yo la mano en el que mañana vamos a hacer sacrificio para Dios y me imagino que cuando Dios manda a hacer algo grande bien. Vamos, lo que vamos a hacer hoy en la noche, buscamos a ustedes y sacrificamos para mañana a Dios. No es necesario porque tengo el cordero que no, ¿verdad? No. ¿Sabes por qué? Porque la primera que se va a poner va a ser Sara. Y le va a decir, cabra, ¿tú te estás volviendo loco? ¿Tú no estás oyendo lo que está diciendo? ¿Será la edad que te tiene así? ¿Es la edad que te tiene hablando así? ¿Tú no estás viendo? Que no es un animal, no es un cordero, no es un hijo Isaac que tú estás hablando. Oye lo que te voy a decir. Antes tú ponerle la mano a él, me tendrás que poner la mano a mí. Antes tú degollarlo a él, me tendrás que degollar a mí. ¿Tú te estás volviendo loco? O yo imagino entrar y te hace uno sacar corriendo. Por la mente de la persona, sabiendo que tu propio padre lo tiene de mañana. Yo no lo quiero. ¿Sabes una cosa? Hablamos de ese Dios y sabemos Dios. Poderoso. Y sabemos que quedó el cielo en la tierra y
y todo lo que habita Él. Pero nosotros no podemos entender cómo hacer que Dios, el que nos creó a nosotros, el que hizo la creación, va a mandar su propia creación, va a mandar su propio Dios. ¿Tú estás seguro que fue Dios que te habló? Ten cuidado, Abraham, porque Él no se extraña. ¿Tú estás seguro? Tú no ministras así, yo no hablo así. ¿Tú estás seguro que fue Dios? Cuando Él fue el diablo, Abraham. Cuando Él fue el diablo, Abraham. Cuando Él fue el diablo que te habló, Abraham. Ay, ay, ay. Quizás por eso Abraham no sé qué. No lo soñé. Él mismo entendía lo que estaba pasando. Por eso, tengan cuidado. Aquí no ustedes encuentran sus sueños o sus problemas. Porque cuando ven a ver, no lo van a entender. O peor, lo van a entender. Y yo no digo que cuando van a venir a rogarse, ¿no? Pero Abraham seguro fue a su casa y se sentó en su silla que siempre se siente. Y quizá la puso al frente de su hijo en el cabezal para contemplar a su hijo. Y yo me imagino que cuando Abraham contemplaba a su hijo cerraba los ojos y comenzaba a meditar y comenzaba a recordar su hijo momento cuando sabe que era embarazada, cuando dio al mundo, cuando dio los primeros pasos, cuando lo cargó por primera vez, cuando dijo por primera vez papá, recuerdo, solo ellos. Abraham se levantó, paró por su hijo y quizá le dio el beso o peor quizá, el último beso. Y cuando Abraham todo dijo que fue para su cuarto, entonces la Biblia dice, no, Abraham se levantó de la mañana, eso significa que quizá durmió. No, yo creo que no. Es que como quizás Abraham inventó lo que dice en Salmos 4:4, que dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callar. Abraham no podía dormir. Abraham quizás daba vueltas en la cama. Abraham quizás pensaba dentro de por qué me está pidiendo mi hijo. Mientras el dolor, mientras la angustia, mientras la desesperación, mientras la agonía crecía cada vez más en él. Abraham no pudo dormir. ¡No! ¿Cómo podía dormir? Sabiendo que mañana iba a desmayar. ¿Verdad? Dime, Padre, ¿cómo puedo dormir sabiendo que mañana no tiene que comprar alimentación? O cuando viene a ver no tiene por qué pagar la casa y mañana te quiero saber. No, ¿verdad? Difícil. Bueno, dice la palabra que Abraham se levantó muy de mañana, preparó los asnos, preparó los ciervos, la leña y, no más importante, su hijo Isaac. Y prendieron el gran sacrificio de eso. ¿Sabes? Yo me río, porque qué raro, ¿eh? Oye, qué raro, porque ellos iban a un sacrificio, que lo que iban con Abraham no lo sabían, y el único que lo sabía era Abraham, no lo entendía. Qué raro, ¿eh? ¿Ustedes no han pasado eso cuando están viendo la prueba? Que llega un momento donde los que están alrededor de ti no saben que tú estás viviendo, y tú que eres el único que lo sabe, no lo entiendes. Claro, ¿verdad, no? Quizás por eso es que la Biblia dice, y Jehová anda por sendero y derecho. Sí, yo creo que sí. Bueno, el asunto que iba caminando. Y dice que al tercer día, Abraham se detuvo, alzó los ojos y vio el lugar de él. 3 días. 3 días que quizás para Abraham fueron 3 años. 3 días donde el dolor y la angustia crecía más de él. 3 días donde él decía, pero ¿hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo voy a aguantar esto? ¿Hasta cuándo voy a resistir? ¿Hasta cuándo? Porque esto me está matando. Esto cada vez se hace más fuerte en mí. Porque cuando tú te ves en la prueba, tú sientes como que el tiempo no avanza. Como que el tiempo se detuvo. Tú ves como que todo el mundo progresa y tú no. Tú sientes como que estás cansado. Y tú dices, ¿hasta cuándo, Dios? Yo no aguanto más esto. Porque tú sientes como que los días se vuelven años. Los minutos se vuelven meses. Y los segundos se vuelven días. Y tú dices, Padre, acelera esto. Algo. Esto me está matando por dentro. Esto está levantando más fuerte. Ayúdame. ¡Dame fuerza!
imagino los cielos, ¿no? Los cielos no lo diciendo, wow. Que ya verán, sí, como siempre, sereno, tranquilo, tremendo, al carácter, sí, que es brazo, sí. Y mire cómo Dios lo bendijo, wow, gracias a Dios que nosotros somos siervos de Él, mira, Dios lo bendició grandemente, wow, ese hombre, sí, wow, pues bien. Ay, 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 Dios mío. Pero lo que los siervos no sabían, lo que los siervos no sabían era que Abraham por dentro estaba peleando la batalla más grande. Que Abraham por dentro estaba derribado, aunque no estaba derrotado. Que a veces uno ve a Tony, uno ve a la Julia, uno ve a Corrado, al pastor, y uno dice, wow, tremendo, ¿no? Mira cómo Dios lo usa, Dice el pastor antes de llamar al enfermo de estar. Y Tony, wow, qué revelación, qué hombre que Dios lo usa. Ya la Julia, al mismo Dios habla a través de ella. Y Corrado, hombre que tiene, que nunca falta lo oculto, que llueve de fe, y siempre está ahí cuando se necesita. ¡Wow! ¡Qué hombre! Pero lo que no sabemos, que a veces ellos necesitan. Que a veces uno va a donde ellos a buscar un abrazo, y cuando viene ellos no. Que a veces uno va a donde ellos a un consejo, una palabra, y cuando viene ellos también no necesitan. Aquí nadie es fuerte, el único fuerte es Dios. Y quizá ven a uno así predicando en tu mano, me gusta como predica ese muchacho. Terrible. Pero no saben cómo está por dentro. Quizás yo lo llame al final del mensaje. Venga, para una oración con ustedes. Cuando yo la necesito. Y escúchenlo por la palabra, pero a veces uno hace el papel de hipócrita. Sí, porque a veces uno, por amor al hermano, para que el hermano no pierda la fe, o para que no se encuentre en nuestra situación, hacemos el papel de hipócrita. Venimos juntos, Dios te bendiga, amén, gloria a Dios santo, así venimos, parando, y cuando viene uno dice, pues ese hermano no va a crecer, esa hermanita no va a crecer, siempre vive con un relajo, siempre no va a madurar nunca va a ser un cielo, siempre vive con un relajo, una cita. Pero los que no saben que cuando esa hermanita llega a su cuarto y se entranca en su intimidad y se bota delante de su Dios y se quita su máscara de payaso y hace como dice Adrián Romero, ay, como soy Señor. Y se posa en él. Solamente le queda llorar y llorar. Ya no podía hacer nada como si nada, se pone su máscara de payaso. ¡Gloria a Dios, amén! ¡Gloria a Dios! ¡Santo, aleluya! A nadie ha pasado esto, ¿verdad? No. Aquí no pasa. Entonces, dice la palabra que Abraham. Entonces dice que Abraham se detuvo. Y dice que el tercer día vio el lugar de Lea. ¿Tú sabes lo que significa Moriah? Moriah significa visión. En otra palabra, él se detuvo. Y cuando solo los ojos, vio su visión también. Y a veces uno cuando está en medio de una prueba, por los maltratos, por los golpes que ha recibido, por el dolor, la angustia que ha pasado, cuando uno quiere detenerse en su vida y quiere pararse y alzar los ojos para ver si hay un futuro, una esperanza, y cuando lo alza, lo que ve es tu futuro tan lejos, ve tu visión tan lejos, ve tu ministerio tan lejos, ve la promesa de Dios tan lejos, y ahí tú dices, ya, yo no lo voy a alcanzar nunca, yo no voy a lograr. Mas nunca voy a alcanzar eso. Dios no va a cumplir su propósito en mí. No voy a tener la familia que quiero. No voy a tener la esposa que quiero. No voy a tener los hijos que quiero. No voy a tener la casa, el ministerio. Dios me olvidó de mí. Pero hay que hacer como hizo Abraham. Que Abraham, viéndolo de lejos, siguió. Hay que seguir. Aunque lo veamos lejos. O peor. Amén.
Y Abraham siguió. Y dice que le dijo a los siervos, deténganse aquí, que yo y mi hijo iremos allí en ese lugar y adoraremos y volveremos nosotros. Abraham le dijo, detente aquí. Quizá Abraham le dijo, deténganse aquí, porque quizá Abraham no quería que lo vieran de ahora. Quizá Abraham no quería que lo vieran llorando, como sabían que era un hombre de fe, un hombre con carácter. Quizá no querían que lo vieran así triste, llorando, amargado, quizá porque no querían que lo vieran de esa situación. Y le dijo, deténganse. Hay momentos cuando estamos pasando esa gran prueba que no queremos ni venir al culto, no queremos ni venir a la iglesia, no queremos quedar trancados llorando de Dios, porque no queremos que nos vean como estábamos, porque quizás nos han dicho, wow, la hermanita, quizás te conoce como la hermanita que siempre vive adorando y alabando a Dios, quizás te conoce como el hermano que siempre vive diciendo gloria a Dios y danzando, y por eso quizás no quiera venir, porque no quiere que te vean triste, amargado, con el corazón roto, llorando. Y por eso a veces no prefiero quedarme en tu casa. Y entonces dijo, yo y mi hijo iremos allí a este lugar y adoraremos. Y tú dices, ¿cómo que adoraremos? ¿Cómo que adoraremos? Si es lo que va a sacrificar a su hijo, si es lo que va a degollar a su hijo. Entonces me doy cuenta que hay momentos de la gran prueba donde tu alabanza y tu adoración se vuelve sacrificio. Porque te cuesta, te duele, se te hace difícil, tú sientes como un nudo en tu garganta, quieres, pero no puedes, vienes a los cultos a adorar a Dios, quieres cerrar los ojos para adorarle y lo que te salen son lágrimas, quieres tu gloria a Dios, lo que te sale un ay de dolor, porque se te hace difícil, te cuesta. Pero hay que hacerlo, Él es soberano. Él es soberano. Él es soberano. Y dice que Abraham le dijo, yo quiero llegar, y dijo, y volveremos a vosotros. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo el viejo, ¿no? Tremendo Abraham. A pesar de todo lo que estaba pasando, su fe seguía estando, su fe seguía firme. Dice que iba entonces, llegó un momento, oye, donde Abraham estaba caminando. Y dice que Abraham cortó la leña y se lo puso en hilo. Y dice que entonces cogió el fuego, el cuchillo y iba a comer. Entonces yo me pregunto, quizás no tenía unos 6 o 7 años. Quizás tenía más. Porque es que, ¿cómo va a ser? Entonces estaban las muchas líneas que se llevan para que no. Y un niño de 6 o 7 años no podía llevar. ¿Por qué? Porque podía doblarse la espalda o dividirse la columna. O simplemente no podía resistir a llegar al lugar que tiene que llegar. Y quizás por eso quizás tenía unos 14 o 15 años, 16, no sé. Y por eso Abraham le puso la línea. Entonces eso me da a entender que Dios nos pone carga que tú no puedes llevar. Que cuando Dios te pone una carga, porque Dios sabe si te pone una carga que tú no puedes llevar, te puede desviar o te puede doblar de tu camino o simplemente no podrás resistir a donde Dios quiere que tú vayas. Y cuando Dios te pone una carga, es porque Dios vio el tamaño, la madurez y la edad y la resistencia por la familia. Y ahora, entonces dice que los hijos, tú no estás solo en la prueba. Aunque tú no lo creas, tú no estás solo en la prueba. Porque Abraham representa a Dios, el fuego del Espíritu Santo, y el cuchillo es como la palabra, que es la espada de doble filo. Entonces tú no vas solo. Porque aunque tú no creas, la palabra se está formando en ti, en medio de la gran prueba. Está tomando fuerza, carácter. Y el Espíritu Santo que es que te da la fuerza y el valor para que sigas. Y el Hijo que intercede por ti, al Padre. Y el Padre que está celoso mirando cada paso y movimiento que hace. Y le añade otra cosa más. Los ángeles que alcanzan alrededor de los cristianos y los detienen. Tú no estás solo en la gran prueba. Ustedes están juntos. Entonces dice que cuando estaba llegando, dice que en una Abraham iba caminando con Isaac, Abraham mirando hacia adelante.
siempre mirando consumador de la fe, al único, a la corona de la vida. Porque quizás habrá que ya ve, claro, porque si lo veas, quizás se más. O no quería verlo así, por eso se me estuvo, siempre mirando. Hasta que Isaac le hizo la gran pregunta. Isaac se tuvo y le dijo, Padre, yo llevo el fuego. Tú llevas el fuego y el cuchillo, yo llevo la lengua. El cordero, ¿dónde está? Yo me imagino que Abraham se detuvo y se puso feliz. Mas su corazón latía como que quería salirse de su pecho. Y quizás cerró los ojos y miró hacia arriba y dijo, y ahora, dime, ¿qué le pregunto? ¿Qué le contesto ahora? Dime, ¿qué le contesto? Tú que me metiste en esta prueba ahora, ¿qué hago? Mira la pregunta que me dijo, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? ¿Sabes? Si Abraham hubiese sido otro, hubiese soltado la toalla. Si Abraham hubiese sido otro, dice, yo no aguanto más, no resisto esta prueba, no soporto más. ¿Sabes qué? Hay muchos que lo han hecho. Hay muchos que cuando lleguen a esta parte de la prueba quieren soltarla, quieren soltar la toalla, quieren dejar el evangelio, quieren darle la espalda a Dios, porque no resisten, porque no aguantan. Y por eso Dios a veces lo hace. Por eso Dios a veces te da la cosa. Porque Dios sabe hasta dónde tú aguantas. Dios sabe hasta dónde tú resistes. Y a veces Dios lo hace para que no digas que no te bendijo, porque no te lo dio. Por eso cada quien tiene pruebas diferentes. Por eso cada quien es probado diferente. Porque Dios sabe dónde tú aguantas. Por eso, mientras más grande sea tu prueba, es porque más grande será tu ministerio. Mientras más grande sea tu ministerio, es porque más grande será la unción. Y mientras más grande sea la unción, porque más grande será la bendición. Y Abraham, wow. Dígame, Padre, ¿qué tú le contestarías a tu hijo? Si tu hijo está en una clínica intensiva y los médicos dicen, ya no hay sanación. Y tú vas donde tu hijo y tu hijo te dice, Padre, no vamos a morir. ¿Qué tú le contestas? Te apuesto que tú harías lo mismo que no. Yo sé que te dice que hable el pero, wow, tremendo, ¿verdad? ¿No? Wow, tremendo varón de Dios. Yo no sé de dónde sacó ese valor. Yo no sé de dónde sacó esa fuerza. Bueno, quizá ahí donde se cumple un versículo de su vida, donde dice, y Abraham se fortaleció. Sí, porque la única forma es la fe. La única forma que te puede dar fuerza para seguir un problema es la fe. Lo único que te puede dar una solución a tu problema es la fe. Y Abraham, yo imagino, se puso tranquilo, respiró hondo y puso su mano sobre él. Y miró al niño y le dijo, Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. ¿Sabes? Quizá esta es la palabrita que Dios quiere que salga de tu boca. Quizá esta es la palabrita que Dios anhela que tú digas cuando la nevera está vacía, cuando no tiene nada, cuando no tiene con qué pagar la casa, cuando no tiene trabajo. Quizá esa es la palabrita que Dios quiere que tú digas. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y uno habla de la fe de Abraham y la obediencia, pero se nos olvidamos de la fe y la obediencia de Abraham. Quizá no abrió más su boca, aunque iba como cordero en la tarea. ¿Por qué? Porque quizá dijo, si mi padre dice que yo voy a poder, yo le creo. Porque él es mi papá, él es mi protector, él es el que me ayuda,
Él es el que me sostiene. Él es el que me sostiene con la mano derecha. Él es el que me sostiene con su justicia. Él es el que me provee cuando lo necesito. Él nunca me ha dejado solo. Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y quizás por eso hablan cuando más solo. Tú tienes que descansar en Él. Tú tienes que aprender. Aleluya. Tiene que aprender a descansar en Él. Tiene que aprender a abandonarse en Él. Aunque no vea nada, aunque la cosa cada vez se ponga peor, aunque las puertas se crecieran, tiene que aprender a descansar en Él. No cuentes con problemas por el mundo. Cállate. Aunque vaya como oveja al matadero, cállate. Y más cuando Él dijo, entonces, dice la palabra que Abraham llegó al lugar y dice que cuando llegó al lugar levantó un altar, edificó un altar y dice que ganó la leña, lo preparó y cuando su hijo comenzó a altar. ¿Quién ha visto la película La Pasión de Cristo? Amén. Cuando Jesús llega, ¿no? Y ve la cruz, lo abraza, yo imagino que todo el mundo le dijo, oye, pues ¿dónde está la cruz? Este hombre está abrazando la cruz porque después lo van a crucificar, después le van a quedar los lados y lo van a matar. Pero lo que ellos no sabían que cuando Jesús abrazó la cruz, estaba diciendo crucificado. Ya se está terminando todo. Ya estoy logrando el propósito tuyo en la tierra. La salvación ya viene. Estoy haciendo todo. Y yo imagino que cuando va a llevar al lugar se hincó y quizás le hizo la tierra y digo, gracias Señor, porque ya estoy terminando todo esto. Gracias porque ya el sufrimiento, el dolor se me está yendo. Gracias porque ya está acabándose todo esto. Gracias porque ya estoy llegando al final de esta gran prueba. O cuando viene el dolor, porque no es lo mismo caminar otro día al sacrificio que está en el sacrificio. No es lo mismo. Es la realidad. Y nada, dice que Abraham, dice que agarró, dice que tuvo que levantar un altar y edificar. No es lo mismo levantar un altar que edificar un altar. Porque tú puedes levantar un altar y cualquier viento y cualquier brisa lo puede levantar. Pero cuando tú lo levantas y lo edificas, tienes firme y nada lo derriba. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer contigo un altar. Porque en el altar donde se adora, en el altar donde se sacrifica, en el altar donde se santifica, en el altar donde se quema incienso, que es olor aromático para Dios, en el altar donde baja la gloria. Eso es lo que Dios quiere. Que tú alabes, que tú seas un altar de adoración, de sacrificio, que tu oración sea como incienso que suba a la presencia de Dios. Que tú te santifiques cada día más para que la gloria y la presencia de Dios descienda sobre ti. Entonces, él tenía que levantar un altar. Y la altar se construye con roca, piedra. Y Abraham estaba seguro, no podía. Seguro estaba cansado por la trayectoria que estaba caminando y más por la edad que tenía como más de 100 años. Y entonces se le hacía pesado, difícil levantar esa roca. Que a veces se le hace difícil a uno también. Cuando usted me dice una prueba, una vez se quiere levantar, pero no puede. Tú vienes a los cultos y quieres levantar la mano y tú sientes como si estuvieras levantando esa piedra grande, pesada, porque no puedes, porque te duele, porque estás cansado, porque no tienes fuerza, porque te estás agotado de la gran prueba. A veces tú quieres venir al culto a adorar a Dios, abrir tu boca y la lengua tuya es como si fuera una roca, como si fuera una piedra, se te hace difícil, no puedes porque estás cansado, porque no aguanta más, por el dolor, lo que tú estás pasando. A veces quieres venir a los cultos a danzar y los pies son como rocas, pesadas, que no puede hacerlo porque está cansado. Por ahí es donde Dios te dice, es ahí que yo quiero que tú me expliques la casa. Ahí cuando tú no tienes fuerza, cuando me dices ya no puedo más, cuando dices yo no aguanto, ahí es donde yo quiero que tú me levantes la sal. Ahí es que yo quiero que tú me expliques la sal. Es ahí que yo quiero que tú me lo expliques. Se levantó la sal. Yo le digo la mano.
dice, él dijo, yo y mi hijo iré a cualquier lugar y adoraremos. Y que adoramos. Y bueno, repito, no es fácil adorar. Porque a veces nosotros creemos que adorar a Dios es cuando todo nos va bien, cuando conseguimos lo que queremos, cuando la puerta se nos abre, cuando venimos a los cultos, los vemos muy bonitos y la cámara nos está grabando, o cuando vamos a una iglesia y nos recibimos el aplauso de todo el mundo. Pero qué difícil, cómo les cuesta a aquellos adorar a Dios, a aquellos que no tienen nada, a aquellos que la puerta se les cierra, a aquellos que no pueden tener hijos, a aquellos que tuvieron una clínica, quizás por 3 o 4 meses y nadie lo visitó, y nadie lo llamó, a aquellos que no tienen un familiar cerca en estos momentos de días especiales, que están solos, aquellos que se trancan sus cuartos, solamente a llorar y no reciben el aplauso de nadie, y una qué difícil. Pero esas son las adoraciones. Estas son las adoraciones que a Dios le agradan. Estas son las adoraciones que hacen que el cielo se remezca. Estas son las adoraciones que hacen que Dios se ponga de pie. Estas son las adoraciones que hacen que el cielo cierre. Estas son las adoraciones que hacen que el diablo se revuelque del infierno. Estas son las adoraciones del Espíritu de verdad. Y después que adoró, preparó la altar, agarró la leña y puso su incienso. Y dice que comenzó a cantar. Y yo imagino que Israel decía, Padre, ¿estás viendo lo que está haciendo? Yo soy tu promesa. Yo soy tu futuro. Si tú me estás dando para sacrificarme, Dios te va a llamar cuenta. Dios te va a llamar capítulo. Y yo me imagino que hablar de Dios. Ah, Israel, si supiera que el autor de todo esto es Jehová. Qué duro, ¿no? Qué difícil, o sea, qué difícil se te hace entender que el causante de esa gran prueba es tu propio Dios. Y nada, dice que comenzó a atar. Pero lo que Abraham no sabía, que mientras él ataba de la tierra, Jehová estaba atando los cielos. Que mientras estaba atando y sale la tierra, Jehová estaba dando un cordero en los cielos. Que mientras tú vas dando tu dolor, tu angustia, tu desesperación, Jehová está dando tu bendición, tu prosperidad, tu negocio, tu casa, tu familia. Jehová pero Abraham no se causó de eso, porque estaba haciendo lo que estaba viviendo. Y como tenía los ojos puestos en lo que estaba viviendo, se le olvidó la promesa. Y a veces nosotros somos así. Estamos atentos a lo que estamos viviendo y nos olvidamos de eso. Porque lo que nosotros vemos nos ata al pasado, a lo que no vemos nos lleva al futuro de Dios. Por eso Pablo dijo, no andamos por fe. Digo, no andamos por vista, sino por fe. Porque lo que vemos es pasajero, a lo que no vemos es eterno. Y entonces él comenzó a atar. Dejó su hijo. Y yo imagino que se puso como en una distancia más o menos así. Y tomó el cuchillo. Y yo quiero que ustedes visualicen esta escena. Y yo quiero que ustedes vean como que ustedes no vienen visualicen esta escena. Abraham, su papá, con el cuchillo en la mano, y su hijo atado para el cuchillo. Oye, yo te apuesto que si la Biblia, este capítulo que se dicho al principio, Jehová robó a Abraham, yo te apuesto que 97.9% de los evangélicos hubiese dicho que es una obra del diablo. Es una obra del diablo. Es que no. Es que cómo va a ser un Dios que dice que es amoroso, un Dios que dice que hay que amar a todos, un Dios que dice que hay que perdonar a nuestro hermano Padre 70 veces 7. ¿Cómo va a ser un Dios que dice que es tan aquí y grande en amor? ¿Cómo va a ser un Dios que dice que ama a Dios más? No. Eso tiene que ser Dios. Es que Dios no obra así, entiéndalo. Dios no obra así. Por eso hay que pedirle a Dios entendimiento. Porque cuando tú crees que Dios no te la hace, cuando viene el Espíritu Santo. Y cuando tú crees que eso va a decirlo cuando viene el diablo. Y entonces, yo imagino, ¿no? Ahora está así. Y Abraham tomó el cuchillo. Y yo imagino a Abraham tembloroso, ¿no? Aceptando porque él se ha hecho mucho sacrificio.
Yo hice degolló muchos animales, pero su hijo degolló a su hijo. Primera vez, ¿no? Y así mismo no se pone. Cuando uno tiene esa prueba, cuando uno quiere pecar, y tú ves que los temblores te atacan, y el corazón se te quiere salir, y si pecas tú quieres como que la tierra se abra y te traga, porque tú no quieres. Por eso dice la Biblia, temblar, no pequé. Y tomó el cuchillo, y yo imagino que Abraham cerró los ojos, porque quizás no quería ver cómo le voy a pasar. Y a veces uno es así cuando está en medio sagrado. A veces uno quiere cerrar los ojos para no imaginarse lo que está viviendo. Para verlo cuando todo vaya a pasar, o cuando todo haya sucedido, para así lo menos, o quizás sucede. Pero qué va. Cuando tú abres los ojos, todo llega a pisar. Como el cuchillo. Como diciendo que es necesario pasar. Y la Biblia registra de unos silencios. La Biblia habla de un silencio que hubo. Y hay para mí dos silencios. Uno, cuando Abraham, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, que dice que el cielo se puso de luto. Y dice que cuando el cielo se puso de luto, hubo un silencio. Y segundo en esta, cuando Isaac iba a ser sacrificado, dice que hubo un gran silencio. Hubo un gran silencio. Aleluya. ¿Sabes? Cuando llega ese silencio de Dios en medio de esa gran pueblo, cuando esos silencios de Dios se hace grande en medio de esa gran pueblo, ahí es donde tú dices, Dios se olvidó de mí. Ya Dios no me ama. Ya Dios no me quiere. Ya se olvidó de mí. No siento su presencia. Ya no puedo como antes. Ya no me ama. Y Dios y dice la palabra que de repente, Abraham sobre el cuchillo cuando iba acabando la mano delante y dice, ¡Abraham! Y Abraham Mario que soltó el cuchillo nervioso, asustado y se postró en el suelo, con la cabeza en el rostro en el suelo y dijo, ¡Padre, déjame aquí! Y quizá Abraham Dios asustado, nervioso diciendo, ¿y ahora qué quiere que haga? ¿Qué más quiere que sacrifique? ¿Qué más quiere que yo haga? ¿Que me degolle yo ahora? ¿Que me mate yo? Abraham dice, no, ¿qué quiere que haga ahora? ¿Qué más quieres, Padre? ¿Qué más quieres para que me llame el ministerio? ¿Qué más quieres para que me apueste a Él? ¿Qué más quieres para que me bendiga? Para que cumpla tu propósito a mí. ¿Qué más quieres? ¿Qué más tengo que sufrir? ¿Qué más tengo que llorar? Y Abraham le dijo, Abraham, levántate. Levántate. Porque hemos visto todo. Tú no estás solo, Abraham. Tú no estás solo en la prueba. Padre, Dios te ha visto. 94 ancianos, todos en el cielo entero. Tú lo siento al cielo, Abraham. Yo veo cómo tú te sacrificaste por Él. Yo veo el amor que tú tuviste con Él. Yo veo la fe. Yo veo cómo tu confianza, tu fidelidad fue mayor aún que tu sentimiento, tu obediencia. Y por eso has jurado por ti mismo que de cierto te bendecirá, que multiplicará tu descendencia, que tu descendencia será multiplicada como la arena del mar, como el cielo, que tu descendencia tocará la tierra, que tu simiente nacerá, en tu simiente será bendecida toda la tierra y las naciones. Abraham, pasaste la prueba. Abraham, pasaste la prueba. Abraham, pasaste la prueba. Ya no pasa.
Yo tengo puesto lo mío en mi mano. El ángel viene. El ángel viene. El ángel viene. El angelita Ceci. ¡Sol! Ahí viene el niño. ¡Ay, el ángel viene! El ángel lo trae. El ángel lo trae. Tus hijos no se han perdido. El ángel viene. El ángel viene. El ángel viene. El angelita pone. Conrado. Viene una nueva revelación. Viene una nueva revelación. Viene una nueva unción. El ángel viene. Pasaron las pruebas. El ángel lo trae. El ángel lo trae. El ángel dice iglesia. Iglesia de la cruz de gloria. Como así que lloró una vez. Así mismo va a caer las bendiciones. El ángel viene. El ángel viene. Pasaron la gran prueba. Pasaron la gran prueba. Pasaron la gran prueba. Y hay amigos que están pasando por un momento difícil. Que están pasando por una prueba difícil. Yo quiero presentar a un Dios que está conmigo en medio de la gran prueba. Yo quiero presentar a un Dios que le va a dar fortaleza para que siga adelante. Él dice, queremos pasarlo juntos. Yo quiero pasar a juntos contigo. ¿Habrá amigos aquí que quieran la oración, que quieran acercar al Señor? Amén. Así mismo le pido a los hermanos, a los miembros de la iglesia, que estén pasando la prueba, ¿no? Que estén pasando momentos difíciles, que si quieren pasar adelante, que pasen. Si quieren pasar, hermanos, si quieren pasar adelante, que pasen. Amén. Lo que estén pasando por pruebas.